Hola, muy buenas. Vamos a emitir un live en esta mañana con un tema que es bastante controversial, ¿vale? Espero que se vayan uniendo un poquito más de gente. Le he puesto un título muy sencillo, un estudio que se llama Desmontando a los judaizantes. ¿Por qué? Porque considero, o no sé si es porque el algoritmo de TikTok, pues eh, cada vez me salen más vídeos porque he estado mirando este tema. Hay un interés bastante grande en hacer dejar hoy día a los cristianos por tontos, ¿vale? Entonces parece que es que un cristiano que no observa la Torá y que no se mete en el movimiento este judaizante, pues como que es que no tiene suficiente conocimiento. He llegado incluso a hablar con gente que dice que es que los cristianos estamos viendo la Biblia como por una mirilla y que si tú te metes en el judaísmo lo que va a ocurrir es que en fin, pues que, que esa mirilla se va a ampliar y que va a tener unas grandes vistas. Así que os pido por favor que compartáis, que le deis tasta a la pantalla, ¿vale? Para que podamos empezar este tema y que no sean palabras que estén rotas, ¿vale? Entiendo que habrá mucha gente que de la misma manera que yo estoy diciendo que vamos a desmontar a los judaizantes, pues supongo que habrá también gente a los que le salga este libre que a ellos sí sean judaizantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que bajo un falso estandarte de sabiduría, de conocimiento académico, pues la realidad que lo que está ocurriendo es que se está engañando a los cristianos, ¿vale? Entonces, aunque la Biblia claramente habla de desmontar esta doctrina de los judaizantes, pues me gustaría profundizar un poquito más en un estudio a través de la palabra de Dios y sobre todo también conocer un movimiento desde un punto de vista histórico, ¿vale? Estamos hablando de lo que se llaman los judaizantes del siglo XXI, ¿vale? Entonces, estoy escuchando un montón de sandeces, un montón de tonterías en relación a este movimiento que al fin y al cabo lo único que hace es desprestigiar, digamos, la doctrina del cristianismo, la doctrina apostólica, ¿vale? De manera que resulta interesante cómo están reapareciendo las viejas herejías que hace mucho tiempo amenazaron al cristianismo. Y fueron en aquellos tiempos contrarrestadas por los cristianos de entonces. Sin embargo, el pueblo cristiano de hoy no es el mismo de aquel tiempo, ¿vale? En los primeros siglos de la fe cristiana se levantaron los apologistas, eran líderes capaces que enfrentaron aquellas herejías con sólidos argumentos y un vasto conocimiento de la Sagrada Escritura. Pero desafortunadamente el pueblo cristiano, envuelto más en el misticismo, en el relativismo y el neocarismatismo, lo que ahora se llama el neopentecostalismo, ¿verdad?, carece de las herramientas necesarias para enfrentar las falsas doctrinas con argumentos sólidos, ¿vale? Y presentar una defensa coherente de la fe bíblica. Entonces, en ocasiones, cristianos de débil fundamento en la palabra y pobre compromiso con la verdad, pues son presas fáciles de estos vientos de doctrina y estratagemas de engañadores, ¿vale? Su alimento no es la palabra, sino otras fuentes de dudosa confiabilidad, como lo es mucha de la literatura cristiana actual, una buena parte de la música que se produce y la pobreza teológica de la mayoría de los predicadores y maestros que aparecen en los medios masivos. Entonces, una de las últimas herejías que han surgido es lo que se llama el neojudaísmo mesiánico. Debemos distinguir entre estos y los judíos mesiánicos, que son judíos de nacimiento que han creído en Jesucristo y en su liturgia conservan pues, sus raíces judías, manteniendo íntegras las doctrinas esenciales del cristianismo. El neojudaísmo mesiánico, también conocido como el movimiento de los nazarenos, no la iglesia del Nazareno, que es una denominación evangélica, es una secta que procura proselitar a los cristianos evangélicos para que abandonen sus congregaciones cristianas y adopten las costumbres, los ritos y las doctrinas, digamos, judaizantes de este movimiento, ¿vale? Este grupo parte de la creencia
de que las 10 tribus perdidas de Israel están dispersas, fijaos, en principio en América Latina, y que todos esos millones de descendientes de antepasados judíos deben volver a sus raíces originales. Si bien este movimiento pues ya ha llegado aquí a España y conozco ciudades donde eso se está extendiendo de una forma brutal, ¿vale? Entonces afirman también que la Iglesia cristiana se gentilizó y que abandonó su origen judío por causa de Roma, y lo peor aún es que rechazan doctrinas claves de la fe cristiana, pues como puede ser la Trinidad, la eternidad de Jesús, la deidad de Jesús, obviamente, y declaran además que las escrituras en sus tradiciones modernas pues que han sido adulteradas y que no son fidedignas. Entonces, antes de pasar y discutir y refutar bíblicamente las creencias y enseñanzas de esta secta, yo deseo hacer el siguiente comentario. Todo esto que ha surgido ha sido en gran parte causado por la misma Iglesia cristiana. Y es lamentable, pero es la realidad. Hace un tiempo atrás llegó la moda esta de la danza hebrea, el uso de símbolos judíos, tocar el shofar o el cuerno para comenzar los cultos y la celebración de las fiestas judías. Entonces, sin ser judíos y teniendo ya una rica cultura propia en donde celebrar la presencia de Dios, pues muchas iglesias comenzaron a copiar esos estilos. Entonces llegó un momento hasta que se levantó una pasión por los judíos, donde algunas iglesias hasta quitaron la cruz de los púlpitos para poner el menorá o el candelabro de los 7 brazos, en fin, estrellas de David y cosas por el estilo. ¿Por qué? ¿Qué de malo hay en adorar en el estilo de nuestra propia cultura si no somos judíos y pertenecemos al pueblo santo de Dios, que es su iglesia? ¿Para qué adoptar estas prácticas? Entonces, el resultado de todo esto es que muchos pastores y líderes han preparado el camino para que surja esta nueva forma de apostasía. Y perdonadme que lo diga así de directo, pero es que es una apostasía, una negación de la fe. Lo que están haciendo muchos cristianos es simplemente dar el próximo paso, que es llegar a ser judíos completos, así de sencillo. Cuando se abre la puerta a prácticas que no tienen respaldo alguno de la palabra, en especial de la doctrina apostólica, ¿vale?, contenida en la epístola, se infiltran toda clase de herejías destructoras y confusión. Nosotros funcionamos bajo un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Estoy hablando según la palabra de Dios, obviamente. Entonces, ¿cuál es el verdadero pueblo de Dios? ¿Israel o la Iglesia? Es el primer punto que tenemos que tener súper claro. ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? Para que no te engañen y para que no entres en una doctrina que no es correcta, ¿vale? Es decir, tanto los apóstoles como los padres de la Iglesia reconocieron que la Iglesia de Jesucristo es el pueblo de Dios y el nuevo Israel espiritual. Sin embargo, en el siglo XIX nació el dispensacionalismo, ¿vale?, trayendo consigo una interpretación totalmente nueva de interpretar la Biblia, estableciendo una dicotomía que persiste en la actualidad en algunas de las iglesias cristianas, ¿vale? La teología dispensacionalista enseñó que la iglesia gentil fue un paréntesis de Dios ante el rechazo del pueblo hebreo y que los judíos pues permanecían como pueblo escogido. Todo esto en contradicción a la enseñanza apostólica, ¿vale? Mira, vamos a leer Efesios capítulo 2, ¿vale? Verso del 11 al 22. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, fijaos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, ¿vale? Haciendo referencia a nosotros, pueblo gentil, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿cómo interpretan este pasaje los judaizantes? ¿Vale? Hay un escrito titulado Preguntas más frecuentes que tienen ellos y dicen que la buena nueva, el Evangelio, es que la muralla de separación no existe más y que los gentiles están invitados a ser parte de la República de Israel. Obviamente, el texto para nada afirma esto. Al contrario, lo que dice es que para Dios hay un solo pueblo, los que se han acercado a través de la sangre de Cristo. Que la ley de mandamientos expresado en ordenanza fue abolida y que por un mismo espíritu, tanto judíos como gentiles tienen entrada al Padre. Es decir, no se trata de una ley de acogimiento, sino se trata de una ley de derogación, se derriba el muro. Ya no están los judíos y los gentiles, sino que ya está el pueblo de Dios, ¿entendéis? En Cristo, judíos y gentiles pertenecen a la misma familia de Dios, que es su iglesia, que es la única que está edificada sobre el fundamento de Cristo y los apóstoles, ¿vale? La República de Israel es un estado completamente secular, para nada identificado con la doctrina de Cristo y los apóstoles. Hace un par de años tuve la oportunidad de estar allí y nada, pues y cada vez que intentaba predicar el evangelio a alguien se me tiraban en lo harto. Tenía que hacerlo de una forma muy sucinta, haciendo que ellos me leyeran en su idioma original textos, por ejemplo, pasajes del profeta Isaías, ¿no? Porque ellos, ese texto no es que lo tengan prohibido, lo tienen en sus escritos, pero no lo usan en la sinagoga, en fin. Pero si tú abiertamente anunciabas tu cristianismo, digamos, nación está totalmente en contra de la doctrina de Cristo y de los apóstoles, ¿vale? Hay otros pasajes que apoyan esta realidad, pues por ejemplo, si alguno de vosotros está tomando notas, pues Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 8, Gálatas 4, del 21 al 26. Mira, este último pasaje dice, por ejemplo, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Y porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con su hijo está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esa es la fuerza que tiene la doctrina cristiana frente al judaísmo, y es que lo derriba totalmente. No se trata de inclusión, no se trata de árbol injertado, no se trata de que, bueno, tú es que lo que pasa es que como viene de una cultura occidental influenciada por la iglesia romana, pues entonces no comprenden las verdades bíblicas y nosotros te las tenemos que explicar y esto es muy difícil y esto se tarda mucho tiempo y tienes que coger sabiduría. Para nada, para nada. La doctrina cristiana por eso era demoledora, por eso impactaba desde el principio, porque es que estaba derribando un sistema religioso, ¿entendéis? Entonces Pablo hace una clara distinción entre la condición de la Jerusalén actual, que produce hijos de esclavitud, y la Jerusalén de arriba, la celestial, que son los hijos de la promesa, quienes gozan de la libertad en Cristo. Nosotros los cristianos no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y por ser de la fe, somos hijos de la promesa.
descendientes espirituales de Abraham, marcados con la circuncisión espiritual de Cristo, hecha no en la carne, sino en el corazón, ¿vale? La esclava que Pablo mismo la identifica con la Jerusalén actual no produce hijos libres. Y os lo digo de primera mano, que estaba allí. Es interesante que la carta de Pablo a los Gálatas precisamente fue escrita con el fin de rebatir las falsas doctrinas de los judaizantes que pretendían obligar a los cristianos gentiles a vivir bajo los rudimentos de la ley mosaica, cosa que se sigue repitiendo y estamos ya en el año 2025. Entonces nadie se salva por ser judío. Ni tampoco es necesario el adoptar la cultura y las prácticas del judaísmo para ser fieles discípulos de Jesucristo, ¿vale? Parece ser que los judaizantes modernos no han leído el libro de los Hechos, de los apóstoles, y lo que resolvió el concilio de Jerusalén ante una amenaza similar por parte de los judaizantes, ¿vale? Estamos hablando del capítulo 15 del libro de Hechos. Dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, pues se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, ¿vale? Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, o sea que es algo que no es nuevo, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, date cuenta, por la fe, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, imagínate el ejercicio de honestidad, de humildad que estaba haciendo el apóstol Pedro, que se tenía por súper judío. Es decir, entonces dice, ¿por qué tentáis a Dios? Tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, de las personas que habían creído, y estamos hablando también de los miles de gentiles que se convirtieron con la predicación de Pedro, un yugo que ni nuestros padres, ni siquiera nosotros hemos podido llevar. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Por la gracia del Señor Jesús, no por la circuncisión. ¿Entendéis? De igual modo que ellos. Por eso es que los judíos al final y los judaizantes terminan negando la deidad, porque es su redención la que cuenta. Y ellos lo que predican pues son leyes, normas, costumbres, usos, esclavitud al final. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios.
Por lo cual, estamos hablando de autoridad apostólica, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique, ¿en dónde? En las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Es decir, dejad a los judíos que prediquen su judaísmo, pero nosotros no estamos predicando el judaísmo. Nosotros lo que estamos predicando es a Cristo. Entonces no les queréis meter una carga que ni siquiera nosotros mismos en nuestra historia hemos sido capaces de llevar. ¿Para qué entonces vale el Evangelio de Cristo? Entonces, ¿cuál fue el veredicto de los ancianos de Jerusalén? Pues que dejaran tranquilos a los gentiles, que se convertían a Dios y que no se le impusiera otra carga, sino las instrucciones que se mencionaban en la carta que se hizo circular por la Iglesia. Ni más ni menos. Entonces, ni el sábado, ni los alimentos, ni la circuncisión, ni las fiestas judías debían imponerse a los gentiles. Cargas que ni siquiera los judíos mismos habían podido sobrellevar en el pasado. El mismo Pedro había entendido que para Dios no hay diferencia entre ser judío o gentil, cuando él tuvo la visión del lienzo y luego vio cómo Cornelio, el romano, recibió el Espíritu Santo de la misma manera que ellos al principio. Entonces, para efectos de la salvación, ¿cuál es la importancia que hay entre ser judío o no ser judío? Pues realmente ninguna. Entonces, esto lo confirma el mismo apóstol Pablo cuando declara, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es que daos cuenta que son unas declaraciones demoledoras para todos aquellos falsos profetas, toda gente que está levantando esta falsa doctrina de que es que lo que pasa es que los cristianos son tontos y como no estudian porque no les gusta nada más que el cante, pues entonces, claro, pues no saben que hay un montón de fiestas que hay que observarlas, de ceremonias, que esa es la verdadera sabiduría, que el demonio los quiere engañar y al final lo que se trata otra vez de volver a la circuncisión y a los ritos, y lo más peligroso es que solamente quieren poner a Jesús como figura de Mesías, pero niegan su deidad, ¿vale? Entonces, en otras palabras, el ser judío, que es lo que los apóstoles le llamaban los de la circuncisión, o el no serlo, el ser judío o el no serlo es inmaterial para fines de la herencia de la vida eterna, ¿vale? Solo la fe en Cristo es lo que cuenta. Solo la fe en Cristo es lo que cuenta, es el evangelio que predicamos. Por eso dice también el apóstol en Romanos que pues somos nosotros mejores que ellos. Y dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. En términos espirituales, para Dios es lo mismo un judío impío que un gentil impío. Y no hay una salvación especial para el pueblo judío. La única puerta para ellos, igual que para los gentiles, igual que para nosotros, es la conversión a Cristo. Simplemente la conversión a Cristo, no hay otra puerta. Entonces, mira, los mesiánicos judaizantes sostienen que la iglesia cristiana se prostituyó cuando abandonó sus raíces judías y que se tornó una iglesia gentil. Pero ¿acaso el testimonio de la palabra de Dios demandaba que la iglesia gentil se mantuviera bajo tales rudimentos? Daos cuenta que el precursor de esta doctrina tan escandalosa era judío entre judíos. Saulo de Tarso, ¿entendéis? Entonces eso no era lo que pensaba el apóstol Pablo, quien él se llamaba a sí mismo hebreo, de hebreos, y un celoso practicante del judaísmo, aventajando por mucho a sus contemporáneos. Además de los Gálatas, la iglesia de Filipos fue también confundida y afectada por los falsos maestros judaizantes. A ellos Pablo le escribe esta carta y le habla acerca de su pasado como judío celoso. Y yo sé que probablemente quien esté escuchando este live y que esté metido en este tipo de falsa doctrina, pues se va a cabrear un montón, porque a nadie le gusta que te digan, oye, macho, que estás equivocado, ¿vale? Mira lo que dice la Biblia, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, fíjate, por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces este hombre, hebreo entre hebreos, con una pedazo de formación bíblica tremenda, te está explicando que no sirve para nada eso, y ahora, porque 4 se han leído algún libro, o la han engañado, o le ha venido uno con la barba muy blanca y le ha hablado como si fuera muy listo y nosotros muy tontos, pues ahora de repente le está diciendo que ya no vale Cristo, sino que tenemos que volver a los rudimentos religiosos que el mismo apóstol puede decir, bueno, Pablo, vale, vamos a poner que Pablo esté chalado, pero Pedro, que eso era más claro que todas las cosas, decía, pero le decía, hermano, pero si no seáis tontos, si nosotros mismos no hemos sido capaces de guardar todos los mandamientos, y nosotros que no hemos sido capaces, ¿queréis que se lo colguemos a los demás? Dejad a los gentiles, porque la puerta para el cielo es la misma para el judío que para el gentil, y la puerta es Cristo. Entonces, daos cuenta que al final todo este tipo de ceremonias, de leyes que te quieren meter, de hacerte pensar que eres tonto, que tienes que aprender palabras en hebreo, al final lo que te acaban alejando es de entender que la obra que le realiza es Cristo, ¿vale? Los pertenecientes a la Iglesia, por la sangre de Cristo y su sacrificio expiatorio, somos la verdadera circuncisión, no los israelitas que llevan la marca física, pero no la espiritual, ¿entiendes? Entonces, Pablo en el pasaje anterior precisamente muestra cómo ahora que está en Cristo, su trasfondo y herencia judía, que para él eran ganancia y motivo de orgullo, ahora lo tiene por basura. Es que la palabra que describe es esa, lo tiene por basura, porque reconoce que su herencia en Cristo como redimido es superior. Entonces es cierto que Pablo amaba a sus compatriotas israelitas y oraba para que ellos conocieran la verdad del Evangelio, pero a la misma vez reconocía que Dios es soberano y que no todos los descendientes físicos de Jacob, por ser descendientes naturales, eran herederos de la promesa, sino aquellos que Dios en su gracia ha querido llamar para formar parte de su pueblo, ¿vale? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿vale? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces Pablo prueba fuera de toda duda en este pasaje de Romanos que no por ser descendientes naturales de Abraham, por eso fueron hijos de Dios, sino por la promesa. Así como la promesa no fue invalidada cuando Dios decidió escoger a Isaac y no a Ismael y a Jacob en lugar de Esaú. Todos ellos siendo hijos naturales de Abraham, de igual forma Dios continúa llamando a los que quiere por su gracia soberana y para formar parte de ese pueblo santo. Y no me estoy refiriendo a la doctrina del calvinismo, sino que simplemente me estoy refiriendo a que hace un llamado a toda la humanidad, no solamente a la nación de Israel, ¿entendéis? Entonces, ¿cuál es el remanente fiel? Pablo trae esta interrogante ante los romanos. Él les dice, entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice, en ninguna manera, porque yo, Pablo, ¿no? Dice, yo también soy israelita. Es decir, el hecho de que Pablo, al igual que muchos otros judíos, pertenezcan a la esposa del Cordero, a su iglesia, es evidencia de que no había un rechazo total hacia los hijos naturales de Abraham. Entonces, en aquel entonces, al igual que hoy día, muchos judíos nacionales están viniendo a los pies de Cristo, aún a día de hoy, lo que evidencia que ellos no han sido del todo desechados. Entonces, no se trata de que los gentiles, los que no son judíos, ahora por la sangre de Cristo se tengan que meter en la religión judía, que ese es el gran engaño.
Entonces, si tú no conoces la escritura, si tú no conoces la historia de la iglesia, pues claro, te dicen, no, hombre, es que yo te lo voy a explicar. Lo que pasa es que ahora, gracias al Mesías, pues tú, que eres un gentil, ahora ya te damos permiso para que te metas en la nación judía. Y por lo tanto tienes que observar nuestras normas, nuestras costumbres, nuestras leyes, porque nosotros lo hacemos por amor. Pero al final, ni Jesús es Dios, ni eres salvo por la gracia de Dios, sino que al final todo se vuelve a una esclavitud que el mismo apóstol Pedro decía, pero si no hemos sido capaces ni siquiera hemos sido capaces nosotros, ¿vale? Por eso es que decía Pablo, entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, ¿vale? El hecho de que Pablo, al igual que muchos otros judíos, pertenezcan a la esposa del Cordero, su iglesia, la iglesia cristiana, es evidencia de que no ha habido un rechazo total hacia los hijos naturales de Abraham. Entonces, en aquel entonces, igual que hoy, muchos judíos siguen reconociendo al Cristo, ¿vale? De hecho, el texto dice, aún así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Los gentiles, que eran ramas silvestres, han estado siendo injertados en el tronco que es Cristo, no es Israel, es Cristo. Aunque no eran parte natural del olivo que representa a Israel, ¿vale? Pero por gracia y por la fe fueron injertados. Muchas ramas han sido desgajadas del tronco porque no creyeron en el Mesías. Pero de la misma manera, aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La fe en Cristo es lo que le permite al ser humano estar injertado en el tronco santo. La fe en Cristo. Y queda demostrado que para Dios un judío incrédulo y un gentil incrédulo son una misma cosa. Y de igual forma, que esto es lo que a muchos les cuece y lo que a muchos les duele, de igual forma, un judío creyente y un gentil creyente son ramas de un mismo olivo. Y el olivo no es Israel, sino que es la Santa Iglesia del Señor. ¿Entendéis? Algunos creyentes que sostienen la posición de la dicotomía, es decir, dos pueblos de Dios, el pueblo de Israel y el pueblo de la Iglesia, afirman que antes del tiempo del fin Israel completa como nación se va a convertir y se volverá a Dios reconociendo a Jesús como Mesías. Pero vamos a ver si eso es lo que realmente declara la palabra, porque todo esto proviene de la creencia de que la Iglesia surgió como un accidente en el plan de Dios ante el rechazo de los judíos al verdadero Mesías. Pero cuando la Iglesia gentil sea levantada en el rapto, entonces Dios volverá a ocuparse de su verdadero pueblo. Entonces, esta interpretación y sus variantes han estado por décadas en el pensamiento de muchos cristianos, debido a la propagación de las doctrinas dispensacionalistas. Pero existen otras interpretaciones que se ajustan mejor al texto bíblico. ¿Cómo podemos interpretar el pasaje que afirma que todo Israel será salvo porque vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad? ¿Se refiere a todo Israel como una nación o al número completo de aquellos judíos que han sido escogidos porque han aceptado a Jesús como Mesías? Romanos 11:5 nos contesta esta pregunta. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Note que el remanente de judíos que habrán de creer en Jesús como Señor y Mesías proviene de una elección que tiene que ver por la gracia de Dios, no por la obra del judaísmo, ¿vale? Ahora vamos a analizar la historia de la Iglesia, pero la vamos a analizar ya no desde el punto de vista real, sino cómo los judaizantes te quieren vender que la historia de la Iglesia, porque es que claro, si no, no se va a poder sostener todo su sistema de creencias, todo su sistema religioso y todas sus pseudo sinagogas, ¿no? Entonces vamos a ver la historia de la Iglesia según los judaizantes. Mira, para los judaizantes modernos, la Iglesia cristiana que fundaron los apóstoles, siendo la piedra principal Jesucristo, se contaminó, ¿vale? Se contaminó de tal manera con el paganismo y las costumbres gentiles del Imperio Romano que dejó de ser una verdadera iglesia cristiana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sostienen que las iglesias cristianas de hoy tienen muchísimos elementos del paganismo romano, adoptados por los emperadores romanos. Entonces dicen, el cristianismo es una religión bastante diferente de la fe original de los apóstoles. Como demostraremos más adelante, las denominaciones, sectas, iglesias o grupos que componen la cristiandad quieren ser seguidores del Salvador del mundo, pero la doctrina que vivió, la adoración que practicó no son las mismas del cristianismo moderno. Entonces, ¿qué pasa?
ellos te lo están vendiendo de tal manera que da la sensación de que, ay, madre mía, pues es verdad, pues claro que es que, claro, sí, la iglesia, pues claro, se ha desvirtuado por causa del paganismo, y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que nosotros tenemos la verdad y la iglesia que hay ahora, pues es una risa, un cachondeo, te engañan, te hacen sentir más, te dicen, eso es una falsería, hombre, eso es la mitad de las cosas, eso viene del romanismo y de la cultura griega, pero eso no tiene nada que ver con la fe que tenían los apóstoles, cuando es totalmente mentira. O es decir, claro que por supuesto la iglesia se ha prostituido y se ha banalizado ha entrado la humanidad y ha entrado la política, pero el cuerpo místico de Cristo desde el principio ha conservado la doctrina apostólica. Y esa ha sido la lucha y estamos viendo cómo cada día en Siria están asesinando a los cristianos por mantener esa fe, ¿entendéis? Pero ¿qué pasa? Que te lo venden de esa manera. No, porque como ellos no saben, no tienen conocimiento, cuando es todo lo contrario. Es que esos movimientos judaizantes han crecido porque las personas que no tenían conocimiento bíblico ni conocimiento de la historia de la iglesia han sido engañados por una falsa imagen de sabiduría. Entonces, ¿en qué estriba la diferencia que tiene el cristianismo actual de la fe predicada por Cristo y los apóstoles? Según los judaizantes, te estoy hablando según los judaizantes. Pues primero, porque se eliminó el sábado y se adoptó el domingo como, según ellos, el día de los paganos romanos, el día del sol. Rechazaron la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Igualmente rechazaron el día de la expiación y la fiesta de las cabañas, ¿no? O la fiesta de los tabernáculos. Lo primero que debemos responder ante estas erróneas, hermanos, erróneas afirmaciones, es que mucho de lo que estos judaizantes señalan como desviaciones del cristianismo, pues solamente se pueden aplicar a la Iglesia Católica Romana, que ha mezclado muchos elementos cristianos con tradiciones paganas. Estos falsos judíos lo que te cometen el error de culpar por asociación a todos los cristianos, por las desviaciones de Roma y del papado. Entonces dicen pues que, por ejemplo, que la misma iglesia cristiana, que la misma iglesia actual protestante que está llena de elementos paganos, ¿no? Los mesianistas cometen ese error y nos meten a todos en el mismo saco, ¿vale? Yo he estado escuchando a esta gente que quiere difundir son los judaizantes estos que dicen que no, que los evangélicos estamos llenos de cultura romana y de cultura griega y que hemos desperdiciado la Biblia. Yo creo que esta lección de historia va a ser suficiente para ver el mal rollo que tienen y los engañados que están, ¿vale? Entonces, en segundo lugar, y con relación al abandono de las mencionadas fiestas judías, los judaizantes, en su deseo de identificarse con las prácticas judías del Nuevo Testamento, olvidan e ignoran todas las enseñanzas del Nuevo Testamento dadas por los apóstoles con relación a la observancia de tales festividades. Es decir, hemos estado viendo estos vídeos, estos textos anteriormente, donde los mismos apóstoles están hablando. Yo qué sé, por tanto nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, ¿vale? Todas estas fiestas y días celebradas por los israelitas en el Antiguo Testamento o fueron específicamente para la nación de Israel, pero es que además fueron sombras de lo que habría de venir. Ni ellos mismos lo pueden negar, aunque luego quieran negar la deidad de Cristo. Todas esas fiestas eran sombras de lo que había de venir con Cristo. Si ya Cristo vino y cumplió lo que estaba escrito sobre él y nos ha dejado un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, tú explícame para qué vivir bajo los viejos rudimentos del pacto de la ley. Por esto mismo fueron amonestados los Gálatas. Más ahora, dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Que te escuece, que te da rabia? Bueno, pues sí, pues lo entiendo que te escuece, que te dé rabia, pero te estoy hablando con la palabra del Señor. Nos preguntamos, ¿para qué los cristianos debemos celebrar, por ejemplo, la fiesta de la expiación? Si ya Jesús murió en la cruz, cumpliendo así lo que representaba el sacrificio del Cordero en el tabernáculo de reunión.
Mira, en la carta a los hebreos, y sería bueno que nuestros amigos judaizantes leyeran esta carta y por qué fue escrita, precisamente anuncia el fin de aquello que hacían los sacerdotes continuamente cada año. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que encima que es que nunca pueden quitar los pecados. ¿Os acordáis de cuando se rasgó el velo, verdad, del templo? Mira, los judaizantes modernos acusan a la Iglesia cristiana de haberse desviado de la enseñanza original de los apóstoles. Es que es fuerte. Mira, lo voy a volver a repetir. Los judaizantes modernos acusan a la Iglesia cristiana de haberse desviado de la enseñanza original de los apóstoles y de la adoración que en sus comienzos se practicó entre los primeros cristianos. ¿Qué argumentan con eso? Es que no, porque tú tienes que tener en cuenta que los primeros cristianos eran judíos. Y entonces ellos, ¿dónde se reunían? Pues en la sinagoga. ¿Y qué es lo que hacían? Celebraban sus reuniones. Y te están metiendo una pedazo de mentira que flipa. Este tipo de acusación suele utilizarse por los falsos maestros para así restarle autoridad a la Iglesia e intentar demostrar que la Iglesia, fíjate tú, intentan demostrar que la Iglesia del Señor se ha apartado de la sana doctrina. Sin embargo, un análisis serio de la historia del cristianismo y la enseñanza de la Biblia demostrarán que tales acusaciones lo que representan realmente no es ni más ni menos que una farsa. En primer lugar, durante los primeros 3 siglos de la historia de la Iglesia, esta se vio azotada por diversas herejías que intentaron, digamos, socavar sus mismos cimientos. Interesantemente, la primera de estas herejías fue el intento de los judaizantes de arrastrar a los creyentes gentiles a los rudimentos de la ley, lo cual fue duramente combatido por los apóstoles. Y parece mentira que 2000 y pico años después tengamos que estar igual. Y nos llama la atención el hecho de que estos judaizantes también están defendiendo la herejía de los arrianos, los cuales durante el siglo III negaron la doctrina bíblica y apostólica de la Trinidad, ¿vale? Entonces se valen de medias verdades para acusar a todos los cristianos de eventos que solo pueden achacarse a lo que eventualmente se convirtió en la Iglesia romana. La fusión de la Iglesia y el Estado bajo Constantino solamente afectó a los cristianos que habitaban en la región de Italia y sus alrededores. No así en otras iglesias que se hallaban, por ejemplo, en las regiones del norte de África, en Asia Menor y en Egipto, sobre las cuales Roma no tenía entonces ninguna autoridad ni injerencia. Otro de los detalles que ignoran los judaizantes, ignoran totalmente que aún en tiempos donde el cristianismo se vio a punto de ser arropado por la herejía, siempre, absolutamente siempre, hubo cristianos que mantuvieron una doctrina íntegra y fiel al cristianismo ortodoxo, incluso hasta el día de hoy. Por eso muchas religiones te acusan y dicen, vamos a ver, si la iglesia protestante es la verdadera, ¿por qué tenéis tantos miles de divisiones? ¿Y cuál es la vuestra? ¿Y en qué año se fundó? Y es que siempre, siempre, siempre había un remanente de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo, que ha sido fiel a la doctrina apostólica, ¿entendéis? En cuanto a la adoración, ningún intérprete, digamos, serio de la Biblia podrá encontrar una descripción metódica y clara de cómo se rendía culto a Dios en el Nuevo Testamento. No hay un solo mandato neotestamentario que indique de qué forma y manera se debe adorar a Dios, a diferencia de lo que vemos en el Antiguo Testamento. Solamente hallamos principios de la adoración y algunas referencias vagas. Jesús le indicó, por ejemplo, a la samaritana que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y si te das cuenta, la pregunta que estaba haciendo la samaritana, que era un poquito para enganchar hasta que Dios ya le reveló realmente el estado suyo, es que era para enganchar. ¿Qué tenemos que adorar? ¿En este monte o en aquel? Buscando siempre el rito, la religiosidad, ¿verdad? Y en los Hechos de los Apóstoles se hace también referencia a la vida de los primeros cristianos, diciendo que se reunían en las casas y adoraban a Dios con alegría y corazón sencillo. Tú imagínate los ritos, ¿eh?
Lo que decían hechos es que los primeros cristianos se reunían en las casas y que adoraban a Dios. Fíjate con qué forma, ¿eh? Con alegría y con corazón sencillo. Ya está. Los cristianos judíos iban al templo a orar. Pero ya tan temprano como en el libro de Hechos, se indica que se reunían el primer día de la semana, el domingo, para partir el pan y adorar juntos, ni más ni menos, que te puedes cocer más, que te puedes cocer menos, pero hijo mío, si es que es la Biblia, aparte que es la propia historia, ¿no? Los propios registros históricos, aparte de la escritura, hace referencia a esta realidad, no se trata de una imposición romana. Los mismos apóstoles claramente enseñaron que el asunto de guardar el sabbat o cualquier otro día era un asunto de la conciencia de cada creyente, ¿vale? Estoy hablando del libro de Romanos, donde dice, mira, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, pues para el Señor no lo hace. Fijaos la dicotomía. Antes era obligatorio. Antes era una condición sine qua non si tú querías estar sirviendo al Señor. Pero de repente, al ser eliminado todo este tipo de ritualismo por la sangre redentora de Cristo, por el Mesías, por Dios, pues ya no era necesario. Pero aún así, Pablo, como conocedor tremendo de su cultura y como perteneciente a esa misma cultura, pues hacía esta aclaración y claro, entendemos que esto es revelado por el Espíritu Santo, porque la Escritura está inspirada por Dios, ¿vale? Entonces, decía en Romanos Pablo, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido, fíjate lo que te dice, en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Pues tú imagínate, pues con razón lo querían matar, con razón lo encarcelaban, con razón lo perseguía, porque este hombre estaba predicando una herejía bestial para los judíos. ¿Qué estás hablando tú, hombre? El sabbat es lo más sagrado que hay, y ahora me estás diciendo tú que es igual, que ya es lo mismo. Y decía Pablo, no, vamos a ver, es que el sabbat es Cristo. Nuestro reposo es Cristo, es que todas las fiestas que teníamos eran sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Pues claro que lo querían matar. Y ahora, 2000 años después, la gente sigue con la misma discusión y quiere seguir volviendo digamos, a ese tipo de imposiciones legales. Mira, el doctor Donald Moore escribe, el primer día de la semana es el que conmemora la resurrección de nuestro Señor y el día cuando el Cristo resucitado se presenta entre los suyos. Nos recuerda el inicio del nuevo pacto que tiene como base la muerte del Mesías con su significado inigualable y su victoria sobre la muerte. De manera que es el día predilecto en el cual el cristiano celebra su libertad de la esclavitud del pecado y conmemora su nueva creación en unión con Cristo. Es también un día de esperanza para la pronta venida del Señor. De manera que el día del Señor es tanto memorial de la resurrección como anticipación de su regreso. Por eso muchos cristianos nos reunimos voluntariamente para adorar al Dios de la gracia, pues no hay una ley escrita que nos obligue a reunir, nos encontramos libres del legalismo del antiguo pacto y sus tradiciones. ¿Entendéis? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Qué pasa? Tú imagínate que yo estoy pastoreando una iglesia pequeñita, ¿vale? En un pueblo. Y ahora resulta que ¿qué pasaría si la gente que viene aquí a la iglesia pues están trabajando en los domingos y tuviésemos que hacer los cultos un miércoles? ¿Qué pasa? ¿Que ya no estamos condenando? No, para nada. Porque ya estamos libres de rituales. Estamos libres de obligaciones que cumplir y requisitos. ¿Entiendes? Y es cierto que los cristianos celebramos domingo no por una imposición romana, sino simplemente porque tradicionalmente es cuando se celebraba la resurrección de Cristo y por eso muchas comunidades también el domingo se celebra el pacto, se toma la Santa Cena en conmemoración de que estamos celebrando de que algún día va a volver Cristo también. Por lo tanto, querer imponer, como imponen los adventistas, como imponen estos judaizantes el sábado, sería retornar a un sistema legalista. ¿Entendéis? Sería retornar a un sistema que lo que se trata es de que la salvación y la relación con Dios tiene que ver con ritos. Y eso es lo más absurdo. No solamente lo predicaba Cristo, sino toda la enseñanza de los padres apostólicos de la Iglesia
pues es a lo que se dedica. Resulta sumamente importante que los verdaderos judíos mesiánicos, es decir, que estamos hablando de judíos de nacimiento, que a ellos reconocen a Jesús como Dios, como Mesías, rechazan tajantemente lo que pretenden hacer los propios judaizantes. Es decir, me encanta ser judío, me encanta el estilo de vida distintivo que Dios le ha dado a su pueblo elegido, enraizado en la Torá, costumbres y tradiciones antiguas. Animo a otros judíos mesiánicos a abrazar este estilo de vida distintivo. Dice, pero me preocupan profundamente aquellos que presionan a nuestros hermanos cristianos gentiles para que vivan con nosotros. Es decir, eso os lo prometo porque yo he tenido la oportunidad de conocer en Jerusalén a judíos que son cristianos, igual que nosotros. Entonces ellos dicen, pues yo es que como esto es lo que yo me he criado, ¿vale? Ellos dicen, yo es que esto es lo que me he criado, entonces a mí me encanta. Pero lo que no me entra en la cabeza, ¿cómo es posible que una persona que haya podido entender que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, quieran obligar a nuestros hermanos gentiles a que tienen que entrar dentro de estas costumbres judías? Y si es a ellos, que son judíos, y no le entra en la cabeza, y si es al apóstol Pablo, que era judío entre judíos, y tampoco le entraba en la cabeza, ¿cómo es posible que ahora tú te dejes engañar por gente que te está diciendo que si no haces esas celebraciones, no haces esos ritos y no haces la adoración de esa manera, pues como que eres un desobediente y que eres un gandú y que no quieres recibir el verdadero evangelio de Cristo? Y encima te hablan con mentiras y te están dando datos que quieren aparecer como que son históricos, y de histórico no tienen nada, son inventados, ¿entiendes? Entonces, fijaos lo que dicen los propios judíos, ¿vale? Que son cristianos. Dicen, como cristianos, al acercarse más al Mesías, son santos completos y rectos. El rabino Pablo, comunicándose específicamente con los creyentes gentiles, escribe, en él, ¿vale? En Yeshua, habita la plenitud de la deidad en forma corporal. Y en él han sido ustedes hechos completos. Lo voy a volver a repetir, ¿vale? Lo que decía el rabino Pablo. En Yeshua habita la plenitud de la deidad en forma corporal y en él han sido ustedes hechos completos. En él han sido asimismo, fijaos la palabra, circuncidados con una circuncisión hecha sin manos, al ser removido el cuerpo de la carne por la circuncisión del Mesías. Él lo ha hecho vivir junto con él, habiéndonos perdonado todas nuestras transgresiones. Por lo tanto, nadie podrá juzgarlo respecto a comida o bebida, o respecto a una festividad, o a una luna nueva, o el día del sábado. Cosas que son una mera sombra de lo que había de venir. Dice, pero la sustancia pertenece al Mesías. O sea, yo de lo que estoy hablando es de un texto que está en la palabra del Señor, que es Colosenses, capítulo 2, versos del 9 al 17. Entonces, ¿quiere decir que un gentil que se ha unido al Mesías judío por haber creído en él ha sido hecho completo en un 100% y no le falta nada? Pues claro que sí, exactamente eso es lo que significa. Dios lo considera espiritualmente circuncidado y por lo tanto un participante completo del nuevo pacto. Está lleno de vida espiritual y todos sus pecados han sido perdonados. Tiene libertad acerca de lo que come o bebe y acerca de celebrar o no celebrar las festividades judías y el sábado. Entonces ellas son después de todo solamente las sombras y él está unido a la realidad, que es el mayor, que vamos, la realidad siempre va a ser mejor que la sombra. Si te estás diciendo que la celebración de estas fiestas eran sombras de lo que había de venir y que Cristo es el cumplimiento, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con la sombra de lo que había que venir, o nos quedamos con la realidad? Nuestro sábado es Cristo. Sé que el Mesías es mi Pascua y no necesito celebrar un seder de Pascua, ¿vale? Otro dice, deseo celebrar la Pascua porque me ayuda a acercarme más a mi maravilloso Mesías judío, mi Cordero Pascual. Pues también está en lo correcto, pero estamos hablando de un judío.
que quiere celebrar la Pascua porque él la quiere hacer, es lo que decía antes el texto que estábamos leyendo el apóstol Pablo, dice que cada uno lo tenga claro en su mente. El que deja de celebrarlo no hay ningún problema porque ha dejado de celebrarlo porque sabe que el cumplimiento es Cristo. Y el que lo celebra, pues lo celebra precisamente porque habla de Cristo. Pero no que tú cojas y le tengas que imponer a un gentil esas costumbres, porque si no lo haces resulta que no está viviendo un cristianismo correcto. Ese es el gran engaño y eso es lo que te hace entrar en un sistema religioso que lo que hace al final es que te asfixia, no te da libertad. Si un cristiano dice, mira, sé que Jesús es mi sábado y me da reposo, pero quiero adorar a Dios el domingo, como lo han hecho los cristianos durante siglos, pues eso también está bien. Como si fuera así un miércoles. También debemos centrarnos en la comida, ya que el reino de Dios, mira, esto es Romanos 14, 17, mira, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino la rectitud y la paz y la alegría en el Espíritu Santo. ¿Os daos cuenta las declaraciones tan bestiales que para su época estaba haciendo este rabino? ¿Entendéis? Entonces, aunque este gran embajador judío a los gentiles guardaba kosher, Pablo entendió que lo que come y bebe un cristiano no es lo esencial. Pablo, este rabino cristiano, entendió claramente la enseñanza bíblica y él, al igual que muchos otros judíos convertidos, ha elegido voluntariamente digamos, practicar su fe dentro de las costumbres y tradiciones de su pueblo. Pero claramente afirma que los gentiles no están obligados a hacerlo, pues el que ha creído en él ya está completo. De hecho, no hay nada malo en que un cristiano gentil desee por voluntad y convicción propia practicar alguna de las costumbres judías. De verdad que no hay nada malo. Pero lo que no se puede hacer es imponerlas. Ni que el sistema tuyo de creencias y el sistema tuyo de religioso esté influenciado y basado en ese tipo de prácticas. Pienso que no hay necesidad de ello, teniendo en Cristo el cumplimiento de lo que los rudimentos de la ley anunciaban. Pero si deseara hacerlo, tampoco peca contra Dios, no es pecado, ¿vale? Que lo esté haciendo. El problema está cuando se procede a menospreciar, que es lo que ocurre con estos movimientos, a menospreciar y a condenar a aquellos que bajo la libertad de la gracia de Dios no desean hacerlo. Es que vosotros habéis dejado Amén, Jesucristo, claro que es el verbo de Dios. Mira, no, es que vosotros, como no estáis celebrando la fiesta judía por culpa de que el romanismo ha entrado en vosotros, pues claro, pues no conocéis bien y no estáis adorando bien y os están engañando, pero tenéis que ver la mentira. Es mentira. Toda la enseñanza bíblica, toda la enseñanza de los padres apostólicos nos hace referencia a que el cumplimiento de todas esas leyes que no dejaban de ser rudimentos, ¿vale?, se cumplían en Cristo. Entonces ese ha sido siempre el problema. El legalismo, pretender hacer superior a uno por ciertas cosas que practican, sea por la comida, sea por los días, sea por el vestido, cuando ya los redimidos hemos sido hechos aceptos en el amado. Ya estamos completos en Cristo por medio de la justicia perfecta que nos ha imputado. Es que eso es muy difícil de creer, no, eso es creer en Jesús como Dios, así de sencillo. Ningún cristiano que de verdad ha gustado la gloriosa libertad que tenemos en Cristo, ¿vale?, y el maravilloso pacto cuyas promesas son superiores, en su sano juicio querría volverse a los pobres y débiles rudimentos. O sea, eso sería como volver a la casilla de entrada. Es decir, tú conoces a Jesucristo. Cuando tú has sido salvo por la predicación del Evangelio. Tú entiendes la necesidad de un Salvador en tu vida. Tú le pides perdón al Señor por tus pecados. Tú sientes la regeneración del Espíritu Santo en tu vida. Tú comienzas a leer la Escritura. Tú empiezas a vivir en Dios y ahora de repente, después de llevar 25 años sirviendo al Señor, ahora resulta que a ti se te enciende una luz y otra vez lo que te tienes que poner es a volver a los rudimentos. Y otra vez tienes que volver a las costumbres judaizantes. Pablo dice, macho, se os ha ido la chaveta a todos. Todos los textos que hemos estado leyendo en Gálatas, en Romanos, en Colosenses, todos, dice, se os está yendo la chaveta si seguís este tipo de argumentación. Esa gracia que los profetas del Antiguo Testamento hablaron y que indagaron acerca de ella, que entendieron que no era para ellos, sino para los propios judíos. Mira, otro argumento que los judaizantes acusan a los cristianos es que, fijaos, es que esto es muy fuerte, ellos de lo que acusan, no lo vaya a creer, porque claro, hay gente que está empeñada, digamos,
¿cómo te digo yo? Están empeñados en decir que al fin y al cabo somos los mismos, pero digamos que los judaizantes lo que acusan a los cristianos es que nosotros lo que estamos adorando es una deidad falsa. ¿Os dais cuenta? Esto va dirigido a todos los que me estáis viendo desde fuera. Y os lo voy a decir así de claro, ¿vale? Lo voy a repetir así de claro. Otro argumento con el cual vosotros, los judaizantes, acusáis a los cristianos es que el Dios que adoramos es una deidad falsa y pagana, y no el verdadero Dios de la Biblia. Y esto que yo te estoy diciendo no es una interpretación mía. Esto que yo te estoy diciendo es literal, ¿vale? Dice, esto es lo que decís vosotros en vuestros escritos. Decís que el Dios del 99% del mundo de cristianos es simplemente, y yo flipo, y me gustaría que en todos estos directos que hacéis pues lo reconocierais, porque decís que nosotros los cristianos estamos adorando a Abel, a Moloch, a Zeus, a Osiris, a Mitra, a Adonis. Hay un tal Salatiel que lo he visto, que es el único que por lo menos se atreve a hacerlo público. Y aunque discrepo en todo lo que está diciendo, pero el tío no se esconde. Pero es que esa es la acusación que los judaizantes, a los que muchos le llaman hermanos, y que bueno, que es que ellos tienen otro conocimiento de la Biblia, es lo que están atacando a los cristianos. Nos dicen que los cristianos estamos adorando a Abel, a Moloch, a Zeus, a Osiris, a Mitra, a Adonis, pero que le hemos cambiado el nombre y que la gente de ahora adora con las ceremonias paganas y con las formas ritualistas que están impuestas por Roma. Y entonces que como Yahweh no es el ser supremo del cristianismo, la religión moderna ignora el nombre de Yahweh. Fijaos el trasfondo, desde mi punto de vista, totalmente satánico que tienen este tipo de acusaciones. Y en cambio ellos se quieren vender como que son más cristianos todavía que nosotros. Esta acusación, hermanos míos, no es verdadera y os lo voy a demostrar y lo voy a argumentar, ¿vale? El Dios de la cristiandad es el mismo Yahweh, Jehová de la Biblia, y así lo confirman los credos y las confesiones más antiguas de la teología cristiana ortodoxa. Basta nada más que con que tú le hagas un examen al credo apostólico, ¿vale? A la confesión belga, a la confesión helvética, el catecismo menor, el catecismo mayor, la declaración de fe de Westminster, las confesiones de Londres y otras, para darse cuenta de la fidelidad de las mismas al cristianismo histórico. Entonces, los judaizantes alegan además que los griegos se apartaron de la verdadera fe al cambiar el nombre hebreo inspirado de Yeshua HaMashiach por el título de Cristo. O sea, es que es absurdo. Esto es absurdo. Al hacer esto, el cristianismo moderno se apartó de la senda antigua, del camino de la dedicación y de la adoración pura. Eso es lo que dicen ellos. Nuevamente, esta acusación carece totalmente, no parcialmente, no, bueno, es que depende cómo lo interpreta. Esta acusación carece totalmente de fundamento, porque estos judaizantes cometen el mismo error de los romanistas cuando rechazaban el que las escrituras se tradujeran del latín de la Vulgata a lenguas más modernas, ¿entendéis? Con la reforma, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. ¡Oh, madre mía, qué herejía! Poniendo así la palabra de Dios en las manos del pueblo común. Entonces, en segundo lugar, dan la impresión de que no han leído el Nuevo Testamento. Eso es de todas. Es decir, que ya básicamente al final van a acabar haciendo las mismas declaraciones que hacen los musulmanes. Que no, que es que si tú quieres leer la Biblia, primero tienes que estudiar hebreo. Y si no sabes hebreo, entonces no vas a leer la Biblia porque está prostituida, porque la han traducido a un idioma que tú puedas escuchar. Entonces, si te das cuenta, al final, el ataque que el enemigo tiene más o menos se repite en cuanto a técnica siempre, que al final se trata de prohibir que tú leas la Biblia. Y sobre todo, pues claro, no le dan ningún valor a la mayoría de libros del Nuevo Testamento. Entonces, resulta, estos argumentos son súper extrañísimos, ¿vale? Mira, con la reforma Martín Lutero tradujo la Biblia a un idioma que fuera entendible, ¿no? En este caso el alemán. Cristo es una traducción griega del vocablo hebreo Mesías. O sea, tú fíjate, están diciendo que lo estamos convirtiendo en un Dios falso. Y es una traducción. Es que si no entiendes la definición etimológica de la palabra traducción, macho, qué poca cultura tienes, tío. La palabra Cristo es una traducción griega de un vocablo hebreo, Mesías, como lo quieras pronunciar. Es un título que los mismos apóstoles utilizaron cuando escribieron en griego koiné
a la iglesia gentiles. ¡Ay, madre mía! ¿Y ahora qué hacemos? O sea, me estás diciendo que el nombre verdadero que nosotros tenemos que utilizar es Yeshua HaMashiach, y ahora resulta que en el Nuevo Testamento los mismos padres de la iglesia, los mismos autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, se te olvida que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, y ellos simplemente cogieron y tradujeron la palabra Mesías del hebreo al griego koiné, y lo que te sale es, oh maravilla, por la palabra Cristo. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que estás prostituyendo el nombre sagrado del Mesías si simplemente lo estás traduciendo? Pues imagínate los pobreticos de Finlandia con lo raro que hablan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Eso lo eliminamos del plan de salvación? Entonces, ya te digo, este título de Cristo, los mismos apóstoles lo utilizaron cuando escribieron en griego koiné a las iglesias gentiles. Por ejemplo, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado él, oh sorpresa, el Cristo, ¿vale? El Evangelio de Mateo claramente afirma que Jesús es llamado el Cristo o el ungido, lo mismo que otros pasajes. Pues ahí te puedo dar Mateo 11, versículo 2, te puedo dar Marcos capítulo 9, versículo 41, te puedo dar Lucas capítulo 2, versículo 11, Romanos capítulo 5, versículo 6, Romanos capítulo 6, versículo 8, o sea, una lista interminable de textos en el Nuevo Testamento donde directamente las Sagradas Escrituras nos están haciendo referencia a Yeshua HaMashiach como el Cristo. Por lo tanto, tenéis que dejar de ser absurdos con el tema de las nomenclaturas y con el término de las palabras en hebreo para parecer que sabéis mucho de Biblia, cuando en lo que estáis es ignorando la misma Biblia. Entonces resultan extraños estos argumentos cuando los mismos judíos, temiendo utilizar el nombre en vano del Señor, Yahweh, empleaban en sustitución el nombre Adonai, ¿no? que se traduce como el Señor. Entonces, ¿acusaremos por ello a los judíos de haber abandonado o que se han desviado de la Torá? Pues por supuesto que no. Es decir, si los mismos judíos, por reverencia a Dios, el nombre de Yahweh lo sustituían por Adonai, ¿cómo le podéis decir vosotros ahora que es una falsa doctrina que nosotros a Jesucristo le digamos Jesucristo en vez de decirle Yeshua HaMashiach, cuando Jesucristo es la traducción literal al griego koiné de una palabra hebrea? O sea, fijaos en la chorra. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que personas que a lo mejor no tienen, digamos, suficiente conocimiento de la palabra del Señor, pues simplemente se tragan esto porque se lo está diciendo una persona que parece que sabe mucho. Y entonces, pues ya hasta se indignan. No tenemos que decir Jesús, que eso quiere decir caballo, no, tenemos que decir Yeshua HaMashiach. Cuando luego esas mismas personas que están empeñadas estas palabras, en vez de decirte metralleta, te dicen tremalleta. es un poco gracioso, ¿no? Pero al mismo tiempo es una pena, ¿vale? Entonces, ya te digo, resultan extraños estos argumentos cuando los mismos judíos, temiendo utilizar en vano el nombre santo de Dios, Yahweh, empleaban en sustitución el nombre Adonai, que se traduce como el Señor. ¿Acusaremos por ello a los judíos de haber abandonado o de haberse desviado de la Torá? Pues por supuesto que no. Así como Dios se reveló con muchos nombres en el Antiguo Testamento. Por eso conocemos a Jehová Nisi, Jehová Jireh, Rafá, etc. Entonces, el Nuevo Testamento nos provee diversos nombres para referirnos a Jesús el Mesías. Todos estos nombres bíblicos, porque aparecen en la Biblia, son legítimos y podemos emplearlos sin ningún problema para adorar a Dios y a Jesucristo. Que esto a muchos les cuece, que adoremos a Jesucristo, pues manifiestan sus diversos atributos. Estos argumentos representan una forma más, lo que estoy diciendo de esto, no, Yeshua HaMashiach, porque si no es caballo, porque si no, eso al final no deja de ser un legalismo que es totalmente innecesario, ¿vale? También me gustaría tratar un tema súper importante con esta falsa doctrina que tanto se está extendiendo en España y que, según me han dicho, pues lleva una panza de años extendida por Latinoamérica, y es la realidad de que los judaizantes están totalmente metidos en la herejía arriana, ¿vale? El arrianismo, como hemos indicado, fue una herejía que se propagó ampliamente, fíjate, durante el segundo y parte del tercer siglo de la era cristiana. Si os dais cuenta, ya coincide cuando ya empieza a
a crecer el romanismo, ¿no? Pero el arrianismo negaba la doctrina de la Trinidad, alegando que Jesús no era ni coeterno ni consubstancial con el Padre, sino que era un ser creado por él. Entonces, básicamente, lo mismo que enseñan hoy los testigos de Jehová, lo enseñan los mesiánicos judaizantes. Por eso muchas veces están de acuerdo en ese sentido. Ellos, algunos los veréis por ahí, digo, para cuando te lo encuentres, que se consideran nazarenos, seguidores del rabino Pablo, del rabino Jesús, pero es mentira, ¿eh? Esto es una falsa doctrina. Entonces ellos adoptan esta interpretación arriana, negando así una esencial y fundamental doctrina del cristianismo. El argumento es que esta doctrina no tiene realmente base en la Escritura, eso es lo que ellos te dicen, ¿vale? Sin embargo, al citar varios pasajes bíblicos deliberadamente, ellos excluyen ciertos textos claves que hacen a Jesucristo igual a Dios, copiando la misma estrategia que los mal llamados, los falsamente llamados testigos de Jehová. Los pasajes como Isaías 9:6, donde se le llama al Mesías que nacerá con los títulos de Dios fuerte y Padre eterno, por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 6 y otros más, son pasados por alto. Además, ¿por qué causa los sacerdotes y escribas condenaron a Jesucristo bajo el cargo de blasfemia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué consistía esa blasfemia? Pues la Escritura nos lo muestra con claridad en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el versículo 18. Nos dice que más que quebrantar el día de reposo, lo que más le molestaba a ellos era que Jesús se estaba haciendo él mismo igual a Dios. Y eso también lo quieren ignorar toda esta gente del movimiento judaizante. Entonces, hallamos otros pasajes en el Antiguo Testamento que utilizan el plural al referirse a Dios. Por ejemplo, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 3:22, es aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Génesis capítulo 11, verso 7. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje. Otro texto más, Isaías capítulo 6 y 8. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ya no le puedes disfrazar de plural majestático, porque obviamente te está hablando de un plural generalista. Según progresa la revelación acerca de Dios en el Nuevo Testamento, hallamos suficientes referencias que presentan al Mesías como divino e igual al Padre, ¿vale? La doctrina bíblica del Dios triuno establece que aunque Jesús es igual a Dios, es a la misma vez una persona distinta. Que hay muchos líderes que estoy viendo por aquí pues que están defendiendo esa doctrina correctamente y, madre mía, no paran de atacarlo cuando esa es una de las doctrinas básicas del cristianismo, de la enseñanza de los padres de la Iglesia e incluso enseñanza del Antiguo Testamento, ¿vale? La doctrina bíblica del Dios triuno establece que aunque Jesús igual a Dios, es a la misma vez una persona distinta. Por eso podía hablar con el Padre y este le respondía. ¿Vale? Esta doctrina representa uno de los más grandes misterios que no pueden ser entendidos por la mente humana finita. Entonces, los judaizantes hacen el intentan racionalizar el misterio de la Trinidad y como encuentran que no se ajusta a una lógica, digamos, humana, pues entonces proceden a ridiculizar una verdad bíblica que está reflejada en toda la Escritura. Y Dios te bendiga, Juan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como no tiene una explicación, viene la palabra de Dios, pero no me entra en la cabeza y a mí no me cuadra con mi doctrina, pues lo que hacemos es que lo ridiculizamos y lo echamos. Entonces, dicen que si Yahweh es un ser mortal, no puede morir. Entonces no fue Yahweh quien murió en el Gólgota, tuvo que haber sido un ser mortal. Y que ese hombre, pues fue Yeshua. Eso es lo que dicen. Pasan por alto el pasaje que dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual, fijaos, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Jesús
se despojó de su gloria y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte de la cruz. Por eso dice que fue exaltado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Lo dice el texto mismo. Que toda lengua declare que Jesús es Adonai, es decir, en griego koine, Kurios, el Señor, el título que solamente puede utilizar Dios, cuyo nombre es sobre todo nombre, el mismo que posee Jesús. Entonces, históricamente, los que niegan la Trinidad se agrupan principalmente bajo dos tendencias, lo que se llaman los arrianos y los modalistas, ¿vale? Los primeros declaran que Jesús es un ser creado y aparte de Dios, mientras que los segundos afirman que las tres personas de la Trinidad son únicamente manifestaciones de Dios, ¿vale? Ambos fallan en expresar la verdadera doctrina, ¿verdad?, de la Santa Trinidad, la cual sostiene que Dios, dentro de la unidad y la perfección de su ser eterno, es tres, además de ser uno, estando los divinos tres relacionados el uno con el otro mutua y personalmente, ¿vale? Entonces, otro error que cometen los judaizantes pues consiste en afirmar que la doctrina cristiana de la Trinidad ha sido copiada de otras religiones no cristianas. Y eso lo estoy escuchando yo a diario en los libros que me salen. Ya no sé si será por el algoritmo. Entonces, por ende, es una enseñanza de origen pagano la Trinidad, según ellos, ¿vale? Entonces, no es la primera vez que los enemigos de la doctrina de la Trinidad hacen esta clase de acusación que carece totalmente de fundamento alguno. Por ejemplo, ellos citan el ejemplo de la tríada egipcia de Osiris, ¿vale? O sea, el padre es Osiris, Isis es la madre y Horus el hijo. Otro ejemplo, ellos utilizan también el hinduismo, ¿no? Que Brahma es la realidad última, Shiva es el dios destructor y Vishnu es el restaurador. Pero sin embargo estos ejemplos en nada constituyen una trinidad pagana, sino que son esencialmente lo que se llama, digamos, triteístas, ¿no? Gente que cree en tres dioses. Entonces la doctrina cristiana de la Trinidad es exclusiva del cristianismo histórico. De hecho, los rechazos de esta doctrina tienden a repetir los puntos de vista heréticos que se establecieron durante los periodos patrísticos. Luego se volvieron a repetir estos errores en la época medieval o de la Reforma con la herejía de este científico de Miguel Servet, ¿vale? Entonces, el mismo, sí, estoy hablando del que descubrió la circulación de la sangre, ¿vale? Entonces hay aspectos de la naturaleza divina que los seres humanos jamás vamos a llegar a comprender por nuestra capacidad limitada, ¿vale? Nuestro Dios, Yahweh, es tan trascendente y es tan glorioso que va por encima de cualquier ejercicio humano de raciocinio. Es decir, podemos concluir que este aspecto de la pluralidad entre la unidad de Dios solo refleja para nosotros parte de su misterio impenetrable por la mente finita del ser humano. Siempre hay algo de Dios inexplicable que el ser humano es capaz de recibir como una revelación de una realidad inalcanzable a través de nuestra mente racional, con nuestro sentido. Entonces, los judaizantes lo que hacen es que se aprovechan de eso para decir que es absurdo. Por lo tanto, yo los comparo a las personas que cuando tú le hablas de Dios, pues cuando ya te estoy hablando de teísmo, pues simplemente dicen que es absurdo, que Dios no existe, porque como nadie le ha podido demostrar que Dios existe, pues entonces ellos no creen en Dios. El argumento es el mismo, daos cuenta de hasta qué punto esta doctrina es herética y destructiva. Entonces, como conclusión, que igual que expresé al principio, practicar las costumbres y las tradiciones judías cuando se es judío, y a la vez reconocer a Jesús como verdadero Mesías es algo positivo y aceptable. Entonces, existen en la actualidad muchos grupos mesiánicos que se mantienen fieles a las doctrinas esenciales del cristianismo y a la misma vez celebran sus festividades bajo su contexto cultural, lo que es totalmente inaceptable, antibíblico y nocivo para la fe cristiana es pretender judaizar a los gentiles bajo la excusa de rescatar una fe que supuestamente fue adulterada después de los apóstoles, ¿vale? Cosa que no aguanta el más mínimo análisis bíblico, no aguanta el más mínimo análisis histórico serio. Hay evidencia de sobra en las epístolas apostólicas para condenar y censurar esa práctica. Pero más nocivo y peligroso aún que lo anterior, desde mi punto de vista, es el rechazo de las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana histórica,
como por ejemplo la divinidad de Cristo, la suficiencia de su sacrificio expiatorio para presentar perfecto, ¿vale? Aparte de la ley, a todo el que cree y sobre todo la inerrancia de la Escritura. Esto indudablemente convierte a este grupo de pseudo mesiánicos, porque no son mesiánicos verdaderos, en una secta falsa y en una herejía que es blasfema, ¿vale? Entonces, ya os lo digo. A lo mejor con estas declaraciones que estoy haciendo y que voy a seguir repitiendo en sucesivas ocasiones, pues bueno, pues a lo mejor me busco enemigos, pero es que considero que yo no quiero que a mi iglesia llegue ese tipo de falsas doctrinas, ¿entendéis? No lo voy a permitir y tampoco voy a permitir que hermanos que son cristianos, que han conocido el Evangelio, ¿vale? Que han sido salvos, lo engañen estos papas fritas. Así de sencillo, os lo digo, no lo voy a permitir, yo no lo voy a dejar. Y esto lo único que me tengo que limitar es a predicar el Evangelio. Y a que entendáis que esta gente viene muy sutil, te hablan muy educadamente, te hablan muy suave, hasta que les metes un poquito el dedo en la llaga, porque a mí me ha pasado. Yo he tenido ocasiones en las que he visto incluso pastores cristianos que han caído en esta falsa doctrina y gracias a Dios simplemente defendiendo o sea, lo que se llama la apologética, defendiendo la doctrina con la palabra del Señor, pues han podido recapacitar y han podido volver a su sitio, ¿vale? Entonces, hasta aquí el live de hoy, espero que haya sido de bendición y bueno, seguiremos tratando otros temas doctrinales que espero que los que nos estén escuchando pues les sirvan, ¿vale? Que el Señor os bendiga mucho.